Pues saludos y muy bienvenidos a las pantallas de Radio Televisión Marbella. Una semana más nos encontramos con ustedes en este espacio, en este programa que tantas satisfacciones nos está dando y que tanto nos gusta. De aquí de toda la vida, un programa donde, bueno, tenemos cierta añoranza y recordamos aquellos tiempos, no siempre fueron buenos, pero se recuerdan muchas veces con cariño. Recordar a nuestros mayores, a todas esas personas que han dejado huella en nuestras vidas, y no solamente en la vida de una familia, sino en un pueblo entero. Y es el caso de esta semana. Tenemos dos invitadas que vienen a contarnos no sus historias, sino las historias de sus padres, tanto de su padre como de su madre, un matrimonio honesto, cariñoso, trabajadores y además que dejaron una huella importantísima en San Pedro Alcántara. Vamos a recordar a este matrimonio, a don Juan García Santiago, el doctor, el médico, el amigo, el padre, y a Dolores Ruiz González, la madre, la trabajadora y la luchadora. Bueno, pues para recordar a este matrimonio entrañable, 2 de sus 5 hijos han querido estar esta tarde con nosotros. También tengo que reconocerles que las he tenido que insistir un poquito, porque ninguna de las dos son amigas de esto de la tele. Pero voy a decir que justo antes de empezar han mirado para arriba y han dicho: va por ti, papá. Es, con todo el cariño del mundo, un recuerdo a ese matrimonio. Tenemos a Reme. Buenas tardes, Reme. Buenas tardes, Cristina. Muchísimas gracias por este ratito que nos vas a dedicar. De nada. Muchísimas gracias. Y gracias a ti. Lole, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tú eres la hermana mayor de 5. Yo soy la hermana mayor de 5. De 5 sí. hermanos, o sea que tú has vivido todas las andanzas de tu padre Pues desde que nací. Y desde claro. el primer destino, porque tu padre, sí. La verdad es que tuvo muchos destinos, viajó mucho. Sí, sí. Él estuvo, antes de casarse, creo que estuvo en 2 pueblos. Sí. Pero luego ya cuando se casó lo trasladaron a Cártama y en Cártama nací yo. Ajá. Así Pero bueno, pasaste que por muchos pueblos, o sea, tú en la mochila sí, ibas... Cártama, Tolox, Fuentepiedra. Ahora los vamos a recordar todos, porque don Juan, tu padre, fue médico en San Pedro durante muchos años, una persona muy querida, bueno, no solamente a nivel familiar, que me imagino. Hombre, que nosotros seguro. Hoy precisamente vamos a hablar de eso. Pero vosotras sois conscientes de que, fíjate la cantidad de años que han pasado, de que tu padre falleció y que la gente todavía le sigue recordando. Yo, como seguí su vocación, que soy médico, pues es verdad que a veces me he encontrado en el centro de salud: no me digas que es la hija de don Juan, y la verdad que sí le noto cierto afecto en la mirada cuando hablan de él, ¿no? Imagino que también habrá gente que no le tuviese afecto, pero bueno, como todas las personas tenemos gente a favor y gente en contra, pero creo que una gran mayoría de las personas de aquella época sí le querían. Y dejaron, lo mismo que él les quería a ellos. Y dejaron huella. Yo les digo, de las personas que he podido hablar que recuerdan a tu padre, también a tu madre, por supuesto, pero a tu padre especialmente, que era una persona como muy honesta. Y muchas veces ayudó a gente echando más horas que un reloj y sin tener por qué, por decirlo de alguna forma. Yo creo que conocemos menos de lo que realmente hizo. Él no nos contaba tanto. No, pero estoy segura que era muy generoso. Sí. Y como ya en principio te comenté, los 3 características para mí que me dejó es la honradez, el respeto y eso, el amor a la familia y a la naturaleza. Y al trabajo también. Por supuesto, es que todo iba implicado, no se concebía un trabajo que no fuese honrado, que no respetase con el que estaba, y por supuesto implicar a todo lo que era el resto, ¿no? Y eso para mí siempre me quedará. Y la puntualidad. La puntualidad extremada. No he visto una familia más puntual, pero es que él nos inculcó eso y ya. Y sois todos puntuales, me imagino. Pero todos, ninguno se sabe. Pero es que mis hijas, mis nietas, todos somos muy puntuales. Bueno, pues eso es una semillita también que tu padre dejó en vosotros. Y muchísimas cosas más que ahora vamos a contar. Vamos a empezar un poco por el principio, porque yo siempre lo digo, el programa se llama De aquí de toda la vida, pero eso no es exigencia de que sean nacidos en Marbella o en San Pedro o en Nueva Andalucía o en La Chapa, ni mucho menos, sino que su trayectoria sea de aquí de toda la vida. Cuando uno lleva, Loles, ¿tú no naciste en San Pedro? Vine con 10 años. ¿Y llevas aquí en San Pedro? Pues ya ves, tengo 63. O sea que podemos decir que eres de aquí. 50. Y 3. ¿No? Y 3. Eso. O sea que de aquí de toda la vida, ¿no? Sí. ¿Te sientes sanpedreña? Yo, bueno, hasta la médula, y mis hijas son sanpedreñas.
Bueno, pero tus hijas ya nacieron... sanpedreñas. Sí, no, ellas se sienten tan bien. Nosotros que somos ya muy sanpedreños. Claro, fue el último destino de tu padre, Sí. laboralmente hablando, y vosotros habéis hecho aquí vuestra vida, bueno, aunque vuestros hermanos también pues han seguido cada uno su camino. Bueno, vamos a empezar un poco por el principio, vamos a hablar de tu padre, Juan García Santiago, que nació en 1928, Ujú. en Málaga. En Málaga, sí. Bueno, mis abuelos era una familia humilde, tuvieron a mi padre y dos hijos más, dos niñas, y desconozco el por qué se fueron a vivir a Granada, pero se fueron a Granada y mi abuelo fue el portero de la Universidad de Granada de Medicina. Tu abuelo paterno se llamaba José García Santiago Efectivamente. y él trabajó de Bedel, de Bedel. de Bedel en la Universidad de Granada. No sé si de ahí le vino la vocación a mi padre de estar allí, me imagino que sí, que algo Cerca le de su padre. influiría, efectivamente. Y mi abuela se llamaba Dolores. Ujú. Granaína. Granaína también. Bueno, no, la abuela No, malagueña. de Totalán. Los Mi dos abuela- eran de Málaga, pero se fueron a vivir a Granada. Ajá. Y bueno, pues allí mi padre ya hizo la carrera de medicina. Sí, porque tus abuelos eran de Málaga, de la provincia de Málaga, se fueron a vivir a Granada. Tus abuelos vivieron siempre en Granada. Sí, Bueno, bueno, hasta ya te digo, a mi abuelo no le conocimos, ¿Tú tampoco? No, Lola? no. Solo conocimos a nuestra abuela. A las dos los A las abuelos, abuelas, sí. ¿no? Que imagino que cuando ya los abuelos se hacen mayores, pues ya un poquito que los cuiden los hijos. O sea, tu abuela Dolores vivió en Granada, pero ¿falleció en Granada o...? Sí, falleció en Granada porque estaba mi padre y una hermana Sí. volvieron a Málaga, mi padre a San Pedro y ella a Málaga capital, y la otra hermana sí se quedó en Granada. Ujú. Entonces mi abuela, pues bueno, lo que se hacía en aquella época, ¿no? Las madres vivían con los hijos por temporada y cuando falleció estaba en Granada casualmente. ¿Y qué recordáis de vuestra abuela? Cachondísima. Oh. La abuela más Buen carácter. divertida, bueno, Sí, súper bueno. divertida, pícara, porque además ya sabemos Sí. que las personas mayores pierden un poco Sí, el lo pudor, la perdía, vergüenza lo y demás. perdía. Y la verdad es que era entrañable. Tenía... ¿Tenéis muy alguna foto de socarrona. ella, de Sí. la abuela Sí, Dolores? sí, sí, Alguna foto, ¿no? Era divertidísima. Tus abuelos, bueno, tu padre era el pequeño de 3 hermanos, eran Ana, que era la mayor, que ya falleció, y Rafaela, Que aún vive que aún vive. ¿Dónde vive Rafaela? en Granada. En Granada. 90 años ha cumplido Sí, recientemente. ¿Cuánto? 90. 90. Sí. Fíjate, y una- está, oye, estupenda. Longeva. Digo, Sí, pero sí. bien, bien, bien. Y además se llevaba muy bien con tu padre porque fue padrino, ¿no? Padrino de, Sí. padrino de boda, ¿no? Madrina Madrina. de la boda de mi padre. Claro, Fue ella, la madrina. La madrina. Oye, 90 años, fíjate. No, Y no, esta- y una memoria genial y está muy bien. A ella Bueno, me hubiera gustado a mí hacerle también. Seguro. Hubiera sido Sí. también una historia Sí. bonita que contar, ¿verdad? Sí, y la si verdad viviera que cerca sí. habría venido, segurísimo. Bueno, tu padre, digamos, vivía con sus padres en Granada, pero conoció a tu madre en Almería. No, en Granada, en Semana Santa, Sí. parece que la vio una Semana Santa y le gustó. Y ya hasta la Semana Santa siguiente, que la volví a ver, casualidad de la vida. Pero se vieron por la calle después. Sí. O sea, pero tu padre bueno, le echó el ojo y le dijo, echó el y dijo, ojo. aquella me gusta a mí, pero pasó un año hasta la siguiente Semana Santa. Sí. Y ya es Sí. cuando ya se decidió y, en fin, empezaron de novios y... Porque tu madre vivía en Almería. Según me habéis No. contado. Mi madre vivía en Granada. Sí. Iban de vacaciones A a Illar, Illar. Almería. Illar, el pueblo de Almería. Entonces, pero realmente mi madre cuando vivía en Granada con su madre Sí. y sus hermanos Luis, Enrique y Ana. Ujú. Entonces ellas allí estudiaron, mi tía hizo la carrera, todo allí. Y mi padre vivía allí porque estaba estudiando medicina Sí. y vivía en la facultad. Oye, ¿no era curioso que Entonces- le echa el ojo un año y hasta el año siguiente, la siguiente Semana Santa? Sí. No sé. Bueno, parece que sí la siguió un poquito Hombre, ya imagino. para tenerla Sí. localizada, pero que fue ya la siguiente Semana Santa cuando Sí. ya, Ya se parece atrevió que- a dar el paso. Cuando tus padres se casan, bueno, tu madre no me ha dicho el nombre, Dolores Ruiz González, cuando ellos se casan, ¿tu padre había terminado la carrera? Sí, sí, recién acabado. Recién acabada, o sea, Sí. termina la carrera y se casa Sí. con tu madre, con Sí. Dolores. ¿Dónde se casaron? En Illar, en el pueblo de Almería, donde teníamos, la familia de mi madre era de allí.
bueno, tu madre también ha fallecido, pero ¿qué os contaba de tu madre? Siempre las mujeres contamos un poco cómo vivimos aquella. Tu madre iba vestida de novia, que no era habitual en aquella época. De blanco, con Sí. su velo. Con su vestido pompón, su velo, su corona. Pero que en todas aquella sus época no era cosas. habitual que las novias se vistieran de blanco, Pues yo no eso era, no lo sabía. no era Yo sí sé, costumbre. es verdad que he visto fotos, mis suegros, por ejemplo, en fin, que he visto bastantes fotos de personas más mayores y es verdad que van con traje de chaqueta y como las fotos generalmente son en blanco y negro, pues se ven todos negros. Claro. Bueno, tu madre sí estudió, hay que decir que estamos hablando de los años 40, 50, en aquella época, bueno, pues por la educación de nuestro país, nuestra cultura de nuestro país, no era habitual que las mujeres estudiaran. De hecho, terminaban el básico y a trabajar o a estudiar o a Sí. casa o a aprender a bordar, por decir Sí, algo, ¿no? sí, sí. No era habitual, pero sin embargo tu madre sí estudió. Sí, Hizo el ella bachiller. hizo hasta cuarto de bachiller y lo dejó porque no quiso seguir estudiando. Si no hubiera podido hacer, su hermana Ana sí era maestra, Sí, así hizo estudió. la carrera de magisterio. Pero tu madre se sentía muy Y- orgullosa, porque no era habitual en aquella época que las mujeres... Sí, ella sí, vamos, siempre nos ha echado en cara que ella es bachiller, era bachiller, pobrecita. Ujú. Pero- Bueno, ellos se casan y, bueno, no me has hablado de vuestros abuelos. El padre de tu madre, Luis, Luis, que era tiene de... una historia. ¿De dónde era Luis? De Illas también. Pueblo de También Almería. ¿Le llegaste a conocer? No. Tampoco. Tampoco, ¿no? Él cuando se casó con mi abuela Remedios se fueron a Granada Sí. y montaron un bufete de abogados Ujú. con su hermano Paco, y él aparte era también secretario en el ayuntamiento de Iznayoz, Ujú. que es donde nació mi madre. Sí. Y luego ya de Iznayoz pues desapareció. Desapareció la historia. Sí, Ahí. porque lo fusilaron. Ah, en la guerra. bueno. Bueno, es que fue la guerra civil. Bueno, la guerra civil. La guerra civil. ¿Que cuánto... A él y a su hermano, pues... a los Asuntos de dos. la época, hoy en día, con la que estamos Sí. viviendo en otros países, Sí. parece que la historia se repite desgraciadamente, Desgraciadamente. pero en nuestra yo Y creo no que aprendemos. no aprendemos, Reme. En toda nuestra familia, el que más y el que menos tenemos un Sí. fallecido, un fusilado, Sí. un Por uno o muerto, por otro, por pero uno o bueno, por otro. sí. Sí, da igual, eso da tu abuela igual. Remedios y Por eso me llamo yo Remedios. por tu abuela. ¿La conocisteis? Sí, 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 sí. ¿Cómo sí. era vuestra abuela Esta Remedios? era dura. Muy estricta. Muy estricta. Uf. Sí, era en contraria. Sí. También tenía Claro. su cosilla, pero era muy estricta en la A los educación. niños, sí. sí, nos llevaba a rajatabla, no nos dejaba comer chicle, no podíamos reírnos a carcajada, era muy... Ella que tenía una educación, yo Sí. qué sé, Más ella era tradicional. una familia muy tradicional, una familia, digamos, de clase. Entonces teníamos que mantener siempre la compostura, los modales, Sí, que era un poquito teníamos más... que ser señoritas. Bueno, o sea, que aunque lo decías, era muy estricta, pero también uno agradece esas cosas, ¿no? Sí, Cuando- sí, sí. claro. El arbolito hay que enseñarlo. Enseña, Claro. efectivamente, claro, en Hombre. aquella época no nos gustaba. Pero la verdad es que después ya tú lo aplicas a tus hijos y sabes que o lo haces así o Se la te cosa tuerce puede la cambiar cosa. un poco. Bueno, tus padres Muy se bien. casan y, claro, tu padre recién terminada la carrera le mandan a un primer destino, porque decir que yo no sé si ahora, Reme, tú que eres médico, cuando acabas la carrera y aprueban el MIR, también hay cambios de destino. Sí, nosotros hasta Eso- que ya somos fijos, por oposición, generalmente es verdad que existe un sistema de bolsa a través de la cual cuando van faltando profesionales en algún centro, pues llaman de la bolsa. Y entonces, pues bueno, te pueden llamar. Yo he trabajado desde Mijas hasta Sabinillas, pues por todos los... ¿No has tenido más remedio? Sí, hombre, ¿y por qué quieres? Pero, Evidentemente. pero Reme, ese sistema, quiero decir que en aquella época ya funcionaba así, y tu padre vivir en Granada, se casan en Granada, y el primer destino lo mandan a la provincia de Málaga, a Cártama. Sí, Claro, ahí recién casados, pues se van los dos. vámonos, claro. y van los dos, bueno, con Con nada. la maleta donde sea. Y el cambio de una capital
a meterse en un pueblo en aquella época, porque Cártama ahora es enorme, Sí. pero en aquella época Cártama era nada, 4 calles. Como era San Pedro Como era entonces. San Como era- Pedro. claro, claro. Sí, Estaba todo por sí. hacer prácticamente. Y en Cártama, en el primer destino de tu padre, naces tú. Nací yo. O sea que tú eres de Cártama. Yo soy cartameña, sí señora. Naciste allí. No sé si sabéis más o menos, tampoco es muy importante saber el tiempo que estuviste, pero tus padres estuvieron poco tiempo en Poco Cártama. tiempo en Cártama, porque yo viví en Cártama y viví en Tolox. Ujú. Y después de Tolox fuimos a Fuentepiedra, que nacieron ellas dos. Sí. O sea que en Cártama y Tolox estuvimos nada. Nosotras nos llevamos 23 meses, con O lo sea, cual nada. poquito Eso fue tiempo. poner la cama y quitar la cama, poner la cama. Bueno, Yo de no Cártama sé. que naces tú, ya el matrimonio con Loles, vais a Tolox y en el siguiente destino en en Fuentepiedra, perdón, nace Reme, tú de Fuentepiedra. Fuentepiedra, Y- la laguna de los flamencos. Sí, señora. Y tu hermana Ana. Ajá. Nacéis las dos allí, Las dos. allí. Además, os lleváis poquito tiempo. Sí, nos llevamos 18 meses. Algo así. Muy Ay, poco. antes lo sabía, ahora ya se me acuerda. Bueno, Lleváis, muy bueno, poco, os muy lleváis poquito, pero bueno, ya con 3 hijos. Sí. Y ya llevábamos Cártama, Tolos y Fuentepiedra, 3 destinos, pero ahí no se queda ese recorrido, sino que os vais a Jubrique. A Jubrique. Jubrique. Y en Jubrique, además, ahí ya con 3 niños pequeños, padre era un hombre joven y tu madre también, una mujer muy valiente también y tenía claro que el destino, que no sabían al final en qué pueblo iban a acabar. No, iban cambiando pues según les iban... Pero no le decían cuánto tiempo iban a estar, No, igual estaban allí no. y de repente les llamaba y le decía, Juan, que te vas Cambio. para otro sitio. O sea que tu madre entonces colga cuadros, no creo que colgara mucho. Aquellos pueblos, hombre, yo no sé vuestra madre si os contaba las dificultades con 3 niños pequeños cada Sí. vez que iba a un pueblo donde vivían, si les daba la casa del médico, cómo eran aquellas casas. Sí, le daban la casa del médico, pero bueno, tampoco es que fueran nada del otro jueves. Eran grandes lujos. No Claro. tenían agua, en Jubrique no tenía agua ni luz, En ni Jubrique en Cártama. cortaban la luz a cierta hora. Claro. Ya cortaba, hay que ver. Cortaban Sí, la luz. había unas horas, Uf. después la cortaban y claro, tenían que traer el agua para aseo, cocina y tal, o se traía en cántaros o como fuese a las Tantos casas. años de carrera, hija mía, para que el trabajo fuera así de, hombre, verdad. poco lamentable. Hablando de luz, me he acordado que no lo hemos dicho, cuando tu padre estudiaba la carrera, lo contaba Reme antes, me decía, bueno, mi padre había momentos en que estudiaba con velas. No, Sí. siempre allí sí que no tenía nada de luz y él la tuvo que hacer con velas. O sea que las necesidades de tu padre Por la estaba noche. más que acostumbrado, ¿no? Totalmente. Sabía, Sí. Lo que no sé si él sabía que estudiar la carrera iba a tener todas esas Esas maravillas. esas maravillas, pero bueno, poco a poco también fue progresando porque, Sí. bueno, de Jubrique, ahí tu padre tenía que atender no solamente Varios pueblos. a varios pueblos. Sí, Genaguacil, Jubrique, todo lo que estaba alrededor. Y allí, bueno, mi padre, claro, como si salían avisos, tenía que ir a otro pueblo, pues ¿Cómo le iba? contaba que, claro, para cruzar el río, como él no sabía nadar, pues tenía que subirse a a lomos de una mula, cruzaban el río y ya él seguía andando. Pero tu padre no sabía al otro- nadar en no sabía aquella nadar, época. ¿no? Ni en aquella ni en ninguna, no quiso aprender a nadar. Nunca. Madre mía, imagínate los traslados de pueblo a pueblo, Sí, que vamos, se ponía, como no sé, ahora. un parto o un accidente, Sí. cualquier cosa, llamaban al médico Y a lo que fuese. y a lo que fuese. Y si No, llegaba además el que era- médico, porque por aquellos caminos a Eran de saber- todo, en aquella época era lo que llamaban médicos de APD, que es que hacían de todo, no había especialistas como ahora, Sí. y ellos eran ginecólogos, cirujanos, Todo. dentistas, cardiólogos, neumólogos, urólogos. O sea que adquirió buenas tablas. Sí, eso, Se hizo un muy buen enseñar médico. te enseñaría, me imagino. Bueno, de Jubrique, que estuvieron ahí un tiempo también con esas dificultades, bueno, dificultades quiero decir, que las casas tampoco eran grandes lujos, les trasladaron, siguiente destino, Canillas de Albaida. Ese también, en este pueblo nace el cuarto hijo, Mi hermano, Juan Luis, el primer varón. el primero y único varón. El primer varón y ya 4 hijos. Claro, yo me imagino también la inquietud de tu madre, decir, pero vamos a ver, ¿y cuánto tiempo vamos a estar aquí?
Además, como eran lo que te comento de APDs, ellos tenían que estar 365 días, 24 horas al día, es decir, no podían moverse del pueblo. Y ahora nos quejamos de los horarios que Sí, tenemos, sí. que si fichamos una hora salimos, Claro. que si las horas extras. Era mañana, tarde y noche, no había nada más. Yo me Había acuerdo. una practicanta que llamaban por aquel entonces Modesta. Sí, Era verdad. es verdad. Y Modesta, entonces pues Modesta. estaban los dos, Modesta y mi padre, y entre los dos pues todo, a todas horas, a cualquier hora y pasase lo que pasase. Ha cambiado mucho eso, el horario de Sí, los médicos. Sí, claro, por supuesto. Pero hombre. cuando hay que arrimar el hombro, yo sé que vosotros estáis más ahora con un resto. Sí, no, nosotros es verdad de que tú estás en tu horario, pero yo que he trabajado mucho en urgencias y terminaba a las 5 y tenía un aviso yo qué sé, en Benavís, Sí. y era un aviso de traslado y eran las 5:05 y tenía que ir hasta el Hospital Costa del Sol y volvía a las 6:30 a mi casa, pues Yo a tu casa Lo hacía. tenía que dejar una foto firmada en tu casa, ¿no? Querida familia, estoy sana, estoy bien, es que estoy bien. trabajando, ¿no? Sí, hay momentos en los cuales es lo mismo que otros días, pues terminas a tu hora, pero bien, no pasa nada. Pero que hay otros que, por supuesto, si tienes que seguir, sigue, no te pone cortapisa y dice hasta aquí Claro, llego. en el caso de aquella época y los médicos, y tu padre también, por supuesto, pues eso, te daban muchísimas horas y lo que hiciera falta, si había que ir de un pueblo a otro, pues eso. Yo me acuerdo por las noches que estábamos durmiendo y el timbre sonando a Pero cualquier eso era ya hora. en San Pedro. Y aquí, pero es que allí en los otros pueblos también. Era exactamente a lo mismo. cualquier hora. En Canilla de Albaida, cuando nace tu hermano Juan Luis, ahí hay varios estrenos en la vida de tu padre. Se compra el primer coche. Sí, un Gordini Ya saltó de amarillo. mula, me parece, ¿no? Un Gordini amarillo, que lo recordamos todos porque bueno, a eso estiraba como no te puedes imaginar, cabíamos todos. Metiésemos lo que metiésemos, cabíamos. Nada de cinturones, claro, íbamos uno encima de otro, donde ahora supuestamente es para las revistas en el coche, ahí metíamos a algún hermano. O sea que, como siempre, éramos muchos. La abuela, la chica que nos cuidaba, en fin, cualquiera cabía en el coche, las macetas. Y ya tu padre para ir de un sitio a otro ya tenía coche, ¿no? Sí, Que sí, ya era otros posibles, como dicen otros ahora. posibles. ¿Otro estreno? La tele. La tele. Por primera Sí. vez entró una televisión en vuestra casa, ¿cómo lo En recordáis? nuestra casa y casi en el pueblo. En el pueblo. Y, Y el por- primer teléfono. eh, También, Sí. sí, es verdad. y vimos ahí en el alunizaje, en el... La llegada del hombre, la a, llegada la del luna, hombre a la luna y... y yo les decía, y cuando ganó Maciel en Sí, Eurovisión, nos dejaron ver, porque nosotros la tele no la veíamos, pero había cosas puntuales que sí nos dejaban verla. y venían pues todos los vecinos del pueblo a casa. Y ¿habéis tenido ahí una estaban. infancia feliz en aquella época? Sí, Porque increíble. parece como que me estoy centrando mucho en las dificultades de la No, casa. No, increíble. Nos criábamos en la calle, con todos los amigos que podíamos y más. Bueno, Muy muchas feliz, excursiones muy al feliz, río. muy feliz. Y tu padre os llevaba Libres. mucho a un sitio y a otro. Bueno, nos quedamos en Canilla de Albaida, donde, digamos, nació José Luis, y por fin Juan el Luis, año... bueno. Y por fin el año... He dicho Juan Luis, Juan Luis, perdona Juan Luis si me estás viendo. Y en el año 68, 1968, a tu padre, a tu madre y a los 4 hijos les dicen, te doy a elegir entre Carratraca Sí. o San Pedro Alcántara. Sí, y fueron a ver los dos pueblos. Pienso, ¿no? Vamos, eso lo pienso, que es por la cercanía al mar y demás. Mi padre, pues, bueno, los dos eligieron San Pedro para allá, destino definitivo, por así decir. Y ya, pues, ya así nos mudamos. Mi madre venía embarazada Ujú. del el último hijo, que La es mi Inma. hermana Inma. Inma. Y ya en el 68, pues, llegamos a San Pedro. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. Hemos llegado el punto clave porque la familia llega en 1968 a San Pedro Alcántara y ahí comienzan una nueva etapa en su vida que la vamos a recordar, si os parece, después de unos minutitos de publicidad, ¿sí o no? Lo hemos hecho Perfecto, bien, ¿no? sí. Nada, no se vayan, que lo hemos puesto muy interesante.
Pues nada, no han sido unos minutos de publicidad. Estamos con Reme y con Loles recordando la historia de esta familia que en 1968 llegaron a San Pedro Alcántara. Don Juan, el médico, que vamos a recordarlo con mucho cariño. Bueno, recién llegados. Tu madre decís que venía embarazada de Inma, con lo cual tengo que decir que aquí, de todos los hermanos, la única sanpedreña es Inma. Sí. Totalmente. Es la única que lo puede decir. La genuina, vamos. Es la genuina. Cuando tus padres llegaron a San Pedro, me imagino que ellos no se planteaban que iba a ser definitiva. No, sí, ya sabía que ya era, sabían que sí, ya venían era con plaza fija, por así decir, y ya sabían que, salvo que ellos quisieran cambiar por lo que fuese, se podían quedar aquí para siempre. Claro. Y ya sí, ya empezaron el tema vivienda definitiva. Algo más en etcétera. serio, ¿no? Ya, Por sí. fin ya pudieron comprar muebles bien, compraron todo. Se hicieron una casa y Bueno, ya. primero vivimos de alquiler cerca de lo que era el bar Las Palmeras. Sí, la cafetería Palmeras, que ahora luego es fue Barbulla. el Barbulla actual, efectivamente, Sí, y exacto. que luego fue, además estuvimos recordando Reme y yo, primero fue la cafetería, Las Palmeras, porque era la avenida de Las Palmeras, Justo, lo que es la había un calle montón de palmeras. la calle del medio, que era una zona, ahora también está Era muy muy bonita, pero en bonita. aquella época también con tanta palmera, Sí. y después de cafetería fue marisquería, Sí. que decía Reme, ay, pues yo de eso no me acordaba. No, porque nosotros ya, claro, nosotros vivimos en esa casa, además que sigue exactamente igual el edificio. Tenía mi padre la consulta en el primero, vivíamos en el segundo y no sé en qué momento compró la caja de ahorro de Ronda, que imagino que también la iban a cerrar o algo, tampoco sé el por qué. Sí. Y mientras O sea, hicieron una... entonces en esa casa estuvieron de alquiler. Claro, Sí. Hasta que, digamos, hasta que hicieron la obra en la caja de ahorro, el edificio que compraron, y en la plaza, que estaba en la plaza. la plaza de la iglesia. Sí. Y ya una vez que estaba hecha la obra, pues ya se mudaron allí. Y ya allí compraron. Sí, O sea, el primer Y piso- aquellos se lo compraron. Es muy gracioso porque tus padres de casados, 5 hijos, y el primer piso que se compran es después En ya San con los Pedro. 5 niños y con, Efectivamente. y con todo. Cuando tus padres se trasladan a la plaza de la iglesia, tenía la vivienda arriba Y la consulta abajo. y la consulta abajo. Sí, después hicieron otra obra que ya cuando construyeron el siguiente piso, porque claro, éramos muchos y Claro. se quedaba un poco pequeña la casa. Pero ya sí, ya él tuvo la consulta ahí. La consulta, entre comillas, lo que ahora llamamos la pública, Sí. era el Sistema Nacional de Salud, pero bueno... Era un poco como había un consultorio. Estaba el consultorio, Sí. pero el consultorio del pueblo lo Sí. hicieron posteriormente. En principio él tenía la consulta en la planta de abajo de la casa Ujú, y arriba vivíamos nosotros. ujú. Y después ya sí, ya cuando llegaron los compañeros y demás, cuando hicieron el consultorio de San Pedro, primero que estaba en Márquez del Duero. Márquez del Duero. Ujú. Y ahí ya sí, ya había más médicos. Pero él estuvo solo con el doctor evangelista. Eduardo, don Tuvieron Eduardo. muchos años los Y, dos solos. Los dos solos. Los dos Sí. solos. Y también tenía el practicante, a Jesús, A don Jesús, Jesús, que también sí, le hicimos sí, también este sí. programa también muy bonito. Sí. Claro, en aquella época, estamos hablando ya de finales de los 60, principios de los 70, Los 70. ya San Pedro, el boom el boom del turismo. ya Empezaba, sí. Empezaba en aquella época y vosotras erais pequeñitas. Sí. Vuestro Sí. vuestro primer cole en San Pedro. ¿Tú te acuerdas de tu cole, René? Claro, ya íbamos al cole de la señorita Mari Carmen, que de hecho la sigo viendo y cada vez que la veo, no sé, Es verdad. un cariño especial le tengo. Ujú. Y empezamos en el cole, pero después ya como no había instituto y demás, ya se fue. Yo que estaba interna y pasé directamente del internado al instituto de Estepona. Ah, Sí. claro, en San Pedro, por lo que he conocido, bueno, estaba el Colegio de la Villa, pero luego había una serie de academias que eran como privadas, que por supuesto también daban el título, ¿no?, de la EGB de Sí, sí, entonces sí. y todo eso. Y había diferentes academias. La señorita Mari Carmen, Sí. ¿dónde tenía ella? Lo que le llaman la calle de los Portillos, es que no sé nunca cómo se llama esa. Pepe Osorio, creo. Pepe Osorio, puede ser. Puede ser. Puede ser Pepe Bueno, eso Osorio. buscaremos alguna Bueno. foto de la época. Ana, mi hermana Ana y yo íbamos al colegio de la señorita Mari Carmen y mi hermano pequeño iba
a la villa. ¿Al colegio La Villa? Al colegio La Claro. Villa. Lo que es Sí, ahora la él tenencia está- de alcaldía. Efectivamente. Claro, él Claro. estaba, mi madre le echaba la merienda a mi hermano para el recreo por detrás, en la casa, claro. Ahí Había está. una pared que daba al colegio. Y tú estabas interna Y yo estaba interna. ¿En un cole fuera? Sí, en Málaga, en Málaga. en la Marra. Pero tú ibas y venías porque... No, yo estaba, bueno, sí, venía los fines de semana, Ujú. pero luego el lunes otra vez al cole. ¿Cómo recordáis vuestra infancia ya en San Pedro? ¿Cómo era? ¿Cómo recordáis aquel San Pedro? Ay, muy bonita. Súper guay. muy No, bonita. claro, también en la calle, como veníamos de, Como tiene que del ser. resto de los pueblos, conocimos, aquella época. de casualidad también, la vimos en la puerta de su casa, a Inma Orellana. No, ¿la conociste tú? Yo, bueno, la conocí Interna, Yo claro. estaba interna. Claro, a Inma Orellana, que fue nuestra primera amiga de aquí de San Pedro, Y que mantenéis en el tiempo. efectivamente, hija de José Orellana y María. Y después ya conocimos a Miguel Guerra, que No, primero conocimos a Miguel Guerra, que era vecino nuestro en bueno, Las sí, Palmeras. bueno, el orden de... Bueno, pero vamos. no, quiero decir, porque como el bar Guerra estaba al lado Sí. de nuestra casa, Sí. pues a él fue el primer niño que conocimos al O sea que mudarnos aquí. aquellos niños de juego de la calle, que imagino que pues, se bajaba uno a la calle con el bocadillo, pues a saltar jugar, a la comba claro. o al elástico, aquellos juegos de niños en aquel San Pedro, que bueno, ya no eran 3 calles, porque ya a finales de los 60, a principios de los 70, ya San Pedro empezó a cambiar un poco su fisonomía, ¿no? En alguna... Pero yo no lo recuerdo demasiado, ¿verdad? No sé, no... Bueno, iba creciendo, pero no era tampoco un... Ujú. Bueno, sí, pero... Bueno, empezaron los hoteles y demás, pero claro, era... Y las discotecas, Reme, que yo sé que también había sitios donde sí, ibais a bailar. Claro, El RUC, bueno, después ya el El RUC. taca-taca, Sí. ¿no? Sí, sí, Taca-taca. pero el taca-taca no era discoteca. Bueno. Sí, bueno, era un sótano donde tú bajabas a bailar. Sí, hay fotos por ahí, sí. ¿Tú no te De acuerdas de taca-taca? No me acuerdo yo Sí, sí. Sí, El patapata, será el patapata. No, taca-taca, Ah, en San taca-taca. Pedro, Voy a claro. investigar yo esto del taca-taca, Sí, porque sí, el RUC sí. era muy famoso en San Pedro. Sí, era el mucha RUC, gente. claro. Ella era una campeona de hula hop en el RUC. Anda, Reme, como me encuentre una foto tú con el hula hop, te invito a café, te invito a café. Bueno, una adolescencia muy muy bonita, pero hay Muy que decir bonita, que muy ahí- buenos recuerdos. de y ahí tu verdad. padre también, como desde que empezó su profesión, también muchas horas. O sea, él, lo que tú dices, llamaban al timbre también, aunque él tuviera el consultorio, él seguía Sí, él seguía Sí, a 24 toda horas hora. al día porque tampoco, no había ni clínica cuando llegamos. Ya así después, al tiempo, construyeron la clínica Marbella, pero bastante Al tiempo después. con lo cual, pues en casa el timbre era continuamente sonando. Y hay una cosa también creo que fue médico, o por lo menos ahí echaba una buena, la Unión Deportiva San Pedro. Sí, en el como fútbol. iba a los Sí. partidos, pues Iba al fútbol. él iba y todo lo que Hacía pasaba allí, falta. hacía falta, pues A le revisar tocaba. ahí los golpes de tobillo. Él era el que acudía. Él todas las especialidades, o sea, de dentista, cardiólogo, ginecólogo, todo lo que Pero hiciera es que como falta. no existían, sobre todo ya aquí, imagino que porque sí, ya se podía ir a Málaga y ya sí había especialistas, entonces si él no podía llevar algo adelante, pues Claro. lo mandaba al especialista. Pero hasta aquí, hasta Canillas de Albaida, no había nada alrededor, entonces tenía que hacerlo. Claro. Rebe, fíjate, el hecho de que tuviera la vivienda arriba y abajo el consultorio, vosotros muchísimas ayudabais a vuestro padre, es decir, y además tú desde muy pequeñita, tú recuerdas que, pues no sé, desde dar número, porque la gente iba pidiendo número para ver el médico, no sé, a dar Sí, número colaborábamos en todo lo que podíamos. o a y- coser una herida. Sellando La receta. los talonarios de la receta. Los sellábamos nosotras. Ayudabais vosotras, tu padre, claro. Que el pobre mío no daba ya para más. Reme, tú de muy pequeñita, tú has ayudado a tu padre a coser. No, a coser no, pero sí recuerdo que si había una herida yo me iba con él y le daba la gasa, hacía como de enfermera o de auxiliar. O sea, que ¿no? tú tenías muchas papeletas de... Yo sí, creo que es que no he querido ser nunca otra cosa que no fuese médico. Entonces, me imagino que sería por él, claro, hablaba mucho con él de medicina. Sí. Por supuesto, él adoraba su profesión.
también ya con el tiempo te vas dando cuenta de los fallos que tiene la profesión, Claro. pero no por la profesión en sí, sino por lo que es el sistema, en Sí. fin, que eso ya es otro tema. Pero claro, me fue inculcando, o quizá yo fue la receptora, porque con todos pues prácticamente hacíamos igual, pero bueno, yo sí, siempre me recuerdo queriendo ser médico. De hecho, Loles, tú eres auxiliar. Auxiliar de enfermería, O sea, y de enfermería. ayuda a domicilio. O sea, sí. que también Sí, sí. además hay una cosa que me ha gustado mucho, que tu padre era muy familiar. Imagínense la profesión de tantísimas horas, teniendo el consultorio justo en la parte de abajo de la vivienda y llamando pues en cualquier emergencia a cualquier hora. Incluso vosotros, tu padre que era muy familiar, teníais la costumbre de comer todos juntos. Sí, a las sí. 2 en punto había que comer, Si llegaba salvo, papá, si no salvo llegaba que él no papá, no se pudiera. comía. Incluso, me ha dicho Remy, dice, incluso alguna vez ella la de comer y tenía que irse a una emergencia y nos íbamos todos con él. No íbamos, sí, Algunas veces, en sí. el coche, allí por lo menos se nos hacía el tiempo más corto, A esperar que termine. esperar que acabase y después ya volvíamos con él. Y Una co- en Navidad, ¿cuántos 31, 24 lo han llamado? Y mi madre no consentía que comiéramos hasta que no llegara papá. Y lo, Y teni- que lo no- te- y lo teníais muy normalizado, es decir, tu padre Sí. dice, oye, que me han llamado, que me tengo que ir. Y Sí. vosotros perfectamente Nada, entendíais las 31. circunstancias. Hombre, lo ¿no? entendíamos, pero teníamos hambre y veíamos y bueno, pero no, no. Teníamos no. que comer todos ¿Cómo era tu juntos siempre. padre, familiarmente? Cariñosísimo, tenía un humor Sí, muy socarrón. muy socarrón, muy- sí. Pero sobre todo, mi padre era incitador de conversación, pero no muy conversador. Siempre provocaba Conversaciones en casa. el diálogo, la conversación, opinaba por supuesto, pero después le gustaba vernos a nosotros como Entráis en esa dinámica de hablar muy- entre vosotros. Muy ¿no? liberal también. Muy liberal, los Una dos. persona, Sí, sí, los sí. dos, fíjate. Y fíjate, Era muy- en aquella época, bueno, ya vivíais en San Pedro, ya tus padres habían comprado un piso, ya estaban asentados y además entraron en la vida social del pueblo, es decir, si había feria, había que ir a la feria, es decir, que tus padres sí, participaban de activamente todo. en todo. ¿A tu madre también le gustaba? Sí, sí, le muchísimo. encantaban bailar, sobre todo más a Sí, mamá que a bailar, papá, pero él ¿no? sí, a él también le gustaba mucho bailar. Y y tenían él- un grupito de amigos. Sí, los padres de Inma. Después, claro, lo que pasa es que yo pienso que llegó Juan del Río, que Sí. de la farmacia. No, ellos estaban primero. ¿Estaban ellos antes? Sí, la primera vez que nosotras comimos en San Pedro, comimos en casa de Vale. Reme y de Pues Juan. eso Sí. lo desconocía, pero bueno, pero después ya sí llegaron el resto de los compañeros, el doctor Rueda, el doctor León, el doctor Cabello y el doctor Frieiro, y entonces pues bueno, ya con ellos también pues hicieron Hacían un poco de su pandillita piña. también, ¿no? Porque tu padre Sí. tu padre y tu madre eran jóvenes y pues Sí. participaban el día de San Pedro, ¿no? De pequeños como, o bueno, ya de adolescentes, ¿cómo vivíais esos días? Es que como Pues todo nos nosotras pillaba en la plaza. Lo vivíamos muy bien porque estábamos en el balcón y lo veíamos todo No había tanto ruido como ahora, ¿no? perfectamente. Bueno, los días eso sí, ¿cómo es? La Lo feria, que tocan los tambores y Sí, eso. la Semana Santa, La las Semana procesiones. Santa, Eso todo, sí nos lo claro. tragamos todo, pero bueno, también éramos, hija, en ese sentido, a mí me gustaba. Sí, era Porque divertido. A tus yo padres no quería- también, ¿no? Tus padres también, Sí, ¿no? sí, sí, le gustaba mucho, participaba mucho en no era Ni cofrade, no pertenecía a ninguna No. cofradía ni nada. Sí, pero lo vivía como Pero un- lo vivían exactamente Sí. como sí, y ya por último llegó el doctor Barigón, para no también un compañero que fue el grupillo que anduvo más De amigos de siempre, ¿no? Sí. También lo del cuscús, esto que era esa quedada que os ibais al campo. Ah, pero eso de jóvenes, claro, íbamos a la excursión a celebrar Lo el llamaban día- cuscú, que lo claro, llamaban, ¿no? El día del... No, el tostón. No, el Alcuzcú era un sitio, que me lo ha contado a Ese- mí Miguel Troyano, que era como era una zona donde la gente tenía costumbre de ir a pasar allí el día. Pero Y le llamaban al Cuscús. al Cuscú, eso está yendo para la ronda. Exacto. Pero yo lo que yo digo era el día del tostón que está por el Rojo. Sí, pero También eso, era eso donde- era Pero el día tu de la padre os casaña. llevaba que- esas cosas. No, eso íbamos nosotras ya más de jovencilla. Madre-
Ujú. Si íbamos nosotros los niños, bueno, íbamos tirando de hermanos, de todo el mundo. De toda la familia, ¿no? Íbamos, pero ya mi padre y papá no venía allí No. eso. Él era feliz en San Pedro, le gustó Sí, San Pedro. se enamoró de San Pedro. Era un enamorado de San Pedro. ¿Y tu madre? También. También. Ella estaba muy cómoda, muy bien acomodada. Y ella, bueno, con 5 hijos ya se puede imaginar que trabajar en la calle, va a ser que no, pues ya tenía trabajo en casa, ¿no? También, Claro. ¿no? De todas formas, que claro, en los pueblos donde vivíamos no había mercado, no había tiendas, iba un coche de vez en cuando y llevaba lo que tuvieran, ¿no? Sí. Es que es El curioso. pescado, yo me acuerdo Claro, cuando llevaban llegamos el a San pescado. Pedro y estaba el mercado, mi madre, Era vamos, no feliz. se lo creía. Claro. Le entraba ganas de vivir en el mercado. ¿El mercado dónde estaba? Al lado de casa. En la plaza Es verdad, también. es verdad. Que Sí. luego se trasladó también a donde está ahora, pero es verdad que estuvo ahí muy cerquita al En, lado, en el lateral de el la lateral, iglesia. al lateral, Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues fue una vida preciosa la que tuvo tu padre, ayudó a mucha gente también. Sé que tú dices que muchas veces tu padre no contaba muchas cosas, pero vivió también situaciones muy complicadas. Me imagino que la profesión te lleva también a vivir situaciones en todo sentido, porque claro, él tenía que hacer incluso hasta de forense. Y con gente muy conocida y muy cercana a él también, ¿no? O sea, Yo, como digo, he visto llorar a mi padre 2 veces y una de ellas fue un accidente de tráfico que hubo y estuvo llorando Claro, bastante. que bastantes murió una días. niña de Murió 5 una niña añitos. muy pequeñita. Además, creo que precisamente ese accidente hay gente que todavía lo recuerda, Sí, porque sí, sí es que fue impactante. horrible. Fue Horrible. múltiples víctimas y ahí por eso digo, sí nos recuerda a todos con toallas de casa bajando Y ayudando a todos. y ayudando, Sí, claro, es que no daba bastos, estaba solo y recogiendo sangre, oye, es que fue y ya aquello. digo, sí recuerdo eso, La situación- le afectó muchísimo. Y cosas positivas, satisfacciones personales de tu profesión, decir, bueno, pues salvarle la vida a una persona, Sí, ayudar a hombre, traer al mundo claro. a un bebé. Diagnósticos que si no los haces, pues la cosa habría acabado mal. Lo que yo siempre digo, que los médicos a veces se nos enciende una bombilla. No es tanto lo que ves como lo que El no te instinto. gusta, efectivamente. Y tu padre era muy distinto también, ¿no? Sí. Porque Él- a lo largo de todos estos años, es verdad, pues imagino que en cuanto a aparatología, pues hombre, por supuesto, pero no creo que hubiera tanto, los médicos se movían mucho por ese instinto y su insistencia en ver esto por qué es, en empezar a Sí. hacer pruebas, y muchas veces hacían No, ha ciertas- cambiado. Ahora Hombre. con todo parece que son pruebas complementarias, radiografía, resonancia, analíticas. Y en aquella época era olfato. Claro, y llegó a hacer de cirujano, llegó a operar. Claro, Cosía herida y todo eso. Si había una fractura tenía que reducirla y si había una herida porque fuera una fractura abierta, pues hacer lo que podía. Y tu padre no dejó de estudiar. No, le encantaba. Siempre seguía había siempre. algún libro. Sí. Poniéndose al día. Es Sí. que Ujú. en esta profesión tienen que estar No, sí, siempre- es constante. No, eso no sí. podemos dejar de estudiar. Sí, porque afortunadamente la medicina avanza. Claro. Ahora pasos agigantados, pero la época de tu Afortunadamente. padre también, y era más difícil, con lo cual tenía también muchísimo mérito el seguir estudiando, seguir preparándose y saber. Ya en los años 70, ya en San Pedro la vida era diferente, Sí, va cambiando. más Sí. amable también, y tus padres se asentaron muy bien, como dices, tienen muchísimos amigos, muchísima gente de aquella época que lo recuerda con especial cariño. Loles, ¿tú qué recuerdas de tu padre y de tu madre? Yo recuerdo el amor que había entre ellos y entre el que nos daban a nosotros. Yo me sentía muy amada, muy valorada por ellos, por los dos, no sé. Era ¿Y te una sentías sensación de paz, de estar a gusto. ¿Y te sentías orgullosa de que tu Yo padre sí. fuera el médico que Sí, ayudaba? Sí, muy orgullosa. El saber el interior de Pero tu padre. no porque él, por la categoría, digamos, del médico, sino por saber que él ayudaba a la gente. Para mí eso era muy importante, un motivo de orgullo. Orgullo de la calidad. Exacto. Como profesional, Sí, ¿no? sí, Humana, en muchos No casos. porque fuera la categoría, no, por clase, no. Te entiendo Por perfectamente. exacto, ¿Y tú, Reme? por calidad. Pues todo. La verdad que sí es lo que dice Lolen, ¿no? Y lo que he insistido mucho, ese concepto de
de familia, de amor, de unión. Y de libertad, eso de sentirnos... Sí, a la vez eso, no eran para nada restrictivos, no. y opacos. Si nos dejaba que... Sí, nada, eran muy liberales, muy libres. No nos pusieron nunca hora de vuelta a casa. Ni pegas en absoluto, ¿no? No, era confianza. Y de tu confianza. nosotras. Porque para eso tiene que ser Claro. tenían que hacer un buen tándem, un buen equipo, tu Sí. madre y tu padre. No, ¿no? eran pareja para todo. Lo que uno decía, por supuesto, el otro le Trabajaban pareciera bien o no, pero le trabajaban en apoyaba. equipo, ¿no? Sí, Se volvía la lengua. sí. Y mi madre, pues, muy ama de casa, vamos, Muy nos pendiente de contaba, todo, ¿no? pendiente de todos, luchadora, porque la verdad es que a mí con la carrera, no digo que si no es por ella no la hubiera terminado, pero sí, Dando- me llevó. Y animándote. Sin que se notase, pero lo hizo, ¿no? Ujú. Y la verdad es que, y para todo yo creo que ha sido un apoyo tremendo. A mí en también todo. me ayudó mucho Claro. mi madre. Sí. Bueno, Cuando imagino- murió mi padre, ella para mí fue el pilar, mi pilar en la vida. Bueno, lo que deben ser esos buenos padres, ¿no? Que dejan una buena huella y un buen recuerdo. Bueno, desgraciadamente tu padre muere muy joven, Sí, con 56 años. 58. 58 años. sí. Una enfermedad terrible, Sí, un cáncer. En un año se fue. muy rápido. ¿Él Pobrecito. fue consciente? Sí, Sí. yo creo que ya, Sí, claro, como sí. médico ya él sabía que algo no andaba bien y lo supo, si no desde el principio, casi desde el principio. Y no pudo sobrevivir y... la Falleció en el verdad, año 86 con 58 años, un 24 de diciembre. A las 12 de la a noche. las 12 de la noche. terrible, Tremendo. terrible. Fue, me imagino, una situación muy complicada, pero lo que me decía Reme, mira, Cristina, pasan muchos años, afortunadamente es verdad que el dolor no se olvida, pero Se también lleva, se normaliza sí. de alguna forma. Afortunadamente el tiempo también va un poco, pero lo recordáis con mucho cariño. Y por eso estáis aquí, precisamente. Sé que no os gusta Sí. esto, pero lo hacéis precisamente por eso, porque queréis tener ese recuerdo Por él. cariñoso. Tu madre falleció con 80, se quedó viuda muy joven. Sí, En todos esos años, ella fue una mujer independiente, ella mantuvo su casa, su ritmo de vida, Sí, lo sobrellevó como pudo y estuvo muy pendiente de vosotros hasta que falleció. ¿Creéis que vuestra madre tuvo una vida feliz? sí, Sí. sí, seguro. Seguro, segurísima. ¿Se quedó siempre en San Pedro? Sí. Porque se podía haber ido otra vez a ver, se No, había Se vuelto a- podía- Ella se iba a temporadas con su hermana Estepona o con su cuñada a Granada. Pasaba temporadas, pero ella su centro era San Pedro. Su casa era Claro. San Pedro Alcántara. Sí, vivió, Sí. vivió sola hasta que ya se puso más mayor. Pero ella se hicieron los dos muy sanpedreños. Sí, los dos muy- Sí, sí. Y Mi vivieron- padre, pudiendo haberlo enterrado en otro sitio, él quiso que lo enterráramos aquí en San aquí en Pedro. San Pedro, ¿no? Y tu madre igual, ¿verdad? Igual, ella con su Juan. Bueno, Reme, nos queda ya muy poquito tiempo, lo hemos dicho al principio, tú eres auxiliar, las dos en la rama sanitaria. Reme, tú eres médico y aunque tú te ha pasado un poco como a tu padre, también has estado en diferentes sitios, como he dicho al principio, en Mijas, en Estepona, para arriba, para abajo, pero tú ya estás en San Pedro también, estás Sí. en el Centro de Salud de San Pedro y yo quiero aprovechar ya para decirte, ya tenéis centro de salud. Y muy a gusto. Estáis la muy verdad que sí, contentos, muy ¿no? contentos todos. Después de muchos años de lucha. Ha sido muchísimos años esperando, pero bueno, la verdad es que, y para todos, tenemos un centro, no solo como profesionales, sino todo lo que es San Pedro. Sí. La verdad es que lo que sí que no ha sido posible abrir, decir mañana se inaugura y pasado ya funciona al 100%, porque la verdad es que es difícil, una cosa es lo que se ve de asistencia y otra cosa es que La burocracia. hay mucha parte de trasfondo que hay que organizar para que la cosa funcione bien. Pero vamos, poco a poco, cada vez ya están yendo más profesionales pasando sus consultas allí, ya se hacen las extracciones, el laboratorio está allí ya, los programas se irán implantando y la verdad es que es una maravilla de centro. Para vosotros como trabajadores que Por también- espacio y porque nosotros es verdad que hemos vivido años muy, muy duros. No parece que no se ve desde fuera las dificultades que hemos tenido a la hora de poder llevar bien las consultas y demás por la falta de espacio.
hacer bien el trabajo. Sí, porque es que no tenías tiempo, tenías que salir de la consulta para que llegase el compañero porque tenía que hacer su trabajo también. Y entonces, claro, la carencia de espacio Se notaba, se claro, notaba, el porque resultado vamos final. regular. Pero bueno, ahora mismo ya es coger con ilusión el centro nuevo y a seguir trabajando. Y a seguir, en esa pasión por la medicina que tu padre de alguna forma sí, me inculcó total. Te inculcó, ¿no? Me encanta. Y Loles, bueno, tú estás trabajando. Muy buen médico, tengo que decirlo. Lo sé, lo sé. Me han hablado muy bien. No Bueno, es porque pues, sea hermana, ¿eh? No, que va. Que bueno. no. Ahí. una buena doctora, sí señor, sí es verdad, a mí me han hablado muy bien, muy bien. Yo también yo soy usuaria también San Pedro y también estoy muy contenta también con mi doctora, la doctora Flores también. Hay compañeros maravillosos. Maravillosos, pero que tú todos. llevas ya muchos años, toda una vida. Si vuestros padres os vieran por un agujerito, estarían orgullosos de Sí. vosotros, de los 5 hermanos. Sí. Ya, sí. ya abuelos todos, cada Sí. uno con su vida. Como Yo no tú- soy abuela. Tú no eres abuela, pero tienes 2 hijos, Sí. tú también. Yo tengo 4 nietas. Bueno, 3 nietas y un nieto. Tienes una gran familia, seguís siendo Sí. gallinitas. Incluso con los Bueno, primos. bueno. Siempre, tanto paternos como maternos, la Sí. verdad es que con todos los primos tenemos un cariño especial Y un vínculo. y un vínculo, y si podemos nos unimos, y Sí. en general yo creo que es de toda la familia lo que es esa unión, ¿no? Bueno, pues yo espero que este ratito que hemos tenido en la tele, a que es verdad que ha sido, parece que no había nadie aquí, pues hemos estado un rato sí, en la a tele. gustísimo. Bueno, pero Sí, espero, muy bien. espero de verdad que os hayáis alegrado de la decisión de aceptar mi invitación. Sí. No, seguro. Espero que con las fotos que nos dais tenga un relato bonito y que haya mucha gente que cuando recuerda a tu padre y a tu madre, pues se les dibuje una sonrisa y diga qué buena gente era. Ojalá. Que de eso se trata, recordar a las buenas personas que han hecho un trabajo profesionalmente y humanamente, que es muy importante. Pues Remy, Loles, muchísimas gracias. Nada. Un saludo también a vuestros hermanos. También muchísimas Muy gracias bien. por todas esas fotos, que sé que habéis hecho ahí un trabajo de investigación, pidiendo fotos a los primos, a los amigos, para que este relato haya quedado lo mejor posible. Muchísimas gracias a las Pues dos. Cristina, gracias Gracias a a ti, ti. sobre todo eso, por mi padre, que es verdad que creo que sí, Sí se merecía sí se lo esto, merece, las cosas como porque Lo sé, así es. como Pues- todo el mundo, su parte buena, su parte mala, pero vamos, creo que mucho más bueno que malo, y creo que sí se le quiso. Pues así será este recuerdo que se va a mantener en el tiempo. Muchas gracias a las dos. Gracias. Adiós. Pues espero que hayan disfrutado como siempre de este programa. Ya saben que todos los miércoles a las 10 de la noche un repasito de nuestra gente, de nuestros amigos y de esas personas que, aunque desgraciadamente ya no están entre nosotros, han dejado una muy y dulce huella. Ellas siguen con mascarilla porque además ellas, como sanitarias, han dicho, bueno, el virus no se ha ido todavía, así que sigan manteniendo estas restricciones y sobre todo sentido común, que eso es muy importante. El sentido común se va a todas partes. Que pasen una buena semana y hasta la próxima.